Buenas tardes. Hoy era el día. Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso para hablar de corrupción. Ha dicho incluso que se planteó dimitir, pero se queda. El PP ha sido realmente duro con él y los socios bastante más apacibles de lo que se preveía. El presidente del Gobierno ha presentado 15 medidas contra la política corrupta. Andrea de la Rea. Sí, un total de 15 medidas, entre ellas auditorías externas, una lista negra de empresas condenadas por corrupción y protección a los denunciantes. Con estas medidas ha logrado el respaldo de sus socios, aunque eso sí, con advertencias. Porque soy un político limpio, que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. Sea usted decente, váyase, dimita, convoque elecciones y deja hablar a los españoles. Arenas de San Pedro en Ávila ha sido donde Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García Paje han renovado el convenio sanitario entre Castilla y León y Castilla-La Mancha para que 30.000 vecinos del Valle del Tietar puedan recibir asistencia sanitaria en el Hospital de Talavera de la Reina. En palabras del presidente castellano y leonés, este protocolo es un ejemplo del buen funcionamiento del Estado de las Autonomías. 8 de cada 10 jóvenes se ven obligados a compartir vivienda en Castilla y León. El problema se acrecienta y el principal inconveniente es el precio. El alquiler se ha disparado en provincias como Ávila. Ahora se lo contamos. Bruselas recorta 1.100 euros de ese quinto pago de los fondos europeos a España. Uno de los motivos, pues el gobierno no ha subido ese precio del diésel que equipararía su precio al de la gasolina. En la calle, eso sí, disparidad de opiniones. Enseguida lo vemos. Crecen los testamentos solidarios. Cada vez son más los que deciden dejar parte o toda su herencia a organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs y entidades que trabajan en ámbitos como la salud o la educación. Es un gesto sencillo que hacen sobre todo las mujeres de 50 a 70 años. Seguimos contando daños por culpa de las lluvias del fin de semana. Este socavón se ha abierto en Rodilana, un pueblo de Valladolid. La zona de Medina del Campo fue una de las más azotadas por la tormenta y van a pedir allí que se declare catastrófica. De momento llevamos unos días más tranquilos y parece que el tiempo, por lo menos las tormentas, van a seguir dando una tregua, aunque el calor se intensifica. Andrea Olmedo. Los avisos siguen activos hasta las 9 de la noche, tanto aquí como en la provincia de Zamora, y mañana se espera que se repitan. Eso sí, no hemos llegado a los 37 grados de temperatura máxima como estaba previsto, aunque para mañana se espera que el calor sea más intenso. Con este calor y a falta de playa, muchos vienen aquí al embalse del Pontón Alto a refrescarse. Por eso la Junta ya ha iniciado una campaña de información y de prevención para advertir al público del riesgo que supone el baño en estas aguas. Luego les contamos más. Se han apresurado a eso, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. Quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla. Lo ha reconocido esta mañana. Barajó dimitir Pedro Sánchez, pero decidió quedarse. El pleno de hoy en el Congreso para abordar la corrupción se presentaba como uno de los más relevantes de esta legislatura y así ha sido, aunque solo en parte. Ninguno de los socios se atreve a poner punto final al Gobierno y hoy todos han escuchado en el Congreso las medidas que plantea el PSOE para poner coto a la corrupción y las explicaciones del presidente. Andrea de la Rea. Sí, pocas explicaciones más allá de que se equivocó con José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Sumar y el resto de socios, incluido el PNV, le han vuelto a dar su respaldo y su apoyo, aunque eso sí, con advertencias. Esquerra Republicana ha asegurado que mantendrá su apoyo mientras no haya más personas implicadas y Junts le ha recordado que está en el tiempo de la prórroga. El mayor rifirrafe sin duda ha sido con Alberto Núñez Feijóo, al que le ha echado en cara casos de corrupción del Partido Popular, una técnica del "y tú más" que le han cuestionado algunos de sus socios. Reconoce su responsabilidad por haber confiado en José Luis Ábalos y Santos Cerdán, pero que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. Porque soy un político limpio, que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos.
Pedro Sánchez dice que sigue porque no ha terminado su proyecto y porque quiere impulsar el plan estatal contra la corrupción. Aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios. No lo puede disimular. No hay maquillaje que tape que usted es un político destruido. Alberto Núñez Feijóo achaca falta de ética y de decencia a Sánchez y recuerda la responsabilidad invigilando del presidente del gobierno. Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones. Santiago Abascal también reclama la dimisión de Sánchez y dice que Feijóo busca convertir al PP en el PSOE azul. Señor Feijóo, ya veo que no ha encontrado al PSOE bueno. Yo le informo de que es porque no existe. En el Pleno, una vicepresidenta replicaba al presidente de su gobierno para refrendar la continuidad del Ejecutivo. Que no querría jamás que gobernaran las derechas en nuestro país. Sánchez mantiene el respaldo de los socios parlamentarios, aunque con advertencias. Si esto escala, que la gente decida. Està vostè en pròrroga i la pròrroga no dura tota la legislatura. Nuestra confianza va camino de la UCI. El presidente del gobierno no convence a Podemos, que le acusa de adoptar solo medidas cosméticas. Pues estas son algunas de esas medidas. Se va a crear una agencia independiente, se van a endurecer los controles, como se hace con los fondos europeos, se crearán listas negras de empresas con sentencias por corrupción y se va a retirar las subvenciones a los partidos que mantengan a corruptos. No han convencido las explicaciones de Sánchez sobre la corrupción al presidente de Castilla y León. Fernández Mañueco considera que la única solución es la convocatoria de elecciones. Que Sánchez está en una huida hacia adelante, echando, como los calamares, tinta contra todo el mundo. Creo que lo que tiene que hacer después de esta huida hacia adelante, sé que no lo va a hacer, pero lo debe hacer por el bien de España, es convocar elecciones lo antes posible. El gobierno de España está paralizado absolutamente. Y a la misma hora de su comparecencia en el Congreso, en Castilla y León se ha presentado un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez. Lo ha encabezado él, el expresidente de la Junta, Demetrio Madrid, también socialista, y a él se han sumado cargos y excargos del PSOE, miembros del partido, militantes y afiliados. De momento son 250 firmas que reconocen la labor hasta ahora del presidente del Gobierno y su respuesta ante la corrupción. En el Congreso también se ha debatido hoy, ya por la tarde, sobre gasto en defensa, concretamente sobre si Pedro Sánchez firmó o no el compromiso con la OTAN de que alcance el 5% en España. El presidente del Gobierno lo niega y desautoriza al secretario general de la Alianza porque dice que no tiene datos de nuestro país. El PP acusa a Sánchez de mentir por no reconocer que firmó, como los demás gobiernos. Mientras, Sumar advierte de que el incremento en gasto militar haría inviable la coalición. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por darme la We're probably 2 days off from sending them a letter. Pues ya estamos en ese plazo y todo apunta a que en las próximas horas la Unión Europea recibirá la famosa carta de Donald Trump sobre los aranceles. De momento que se sepa, solo les ha llegado a Japón y a Corea del Sur. Trump afirma que las relaciones han mejorado con Europa y von der Leyen admite avances esta última semana. Así que el mensaje es claro. Nos atenemos a nuestros principios, defendemos nuestros intereses, seguimos trabajando de buena fe y nos preparamos para todos los escenarios. They're very tough, but now they're being very nice to us, and we'll see what happens. Bruselas ha dado un tirón de orejas a España. El Gobierno aquí no ha subido el precio del diésel y la Comisión no está dispuesta a permitirlo. Por eso ha congelado una partida de 1.000 millones de fondos europeos hasta que en nuestro país no aumente el impuesto al diésel. Esta medida busca, además, desincentivar el uso de combustibles, reducir el uso de combustibles fósiles y fomentar el uso de otras alternativas. Lo que se quiere es equiparar el precio de la gasolina al precio del diésel, algo que de momento no ha pasado y es lo que ha provocado esa pérdida de esos 1.100 millones de euros de ese quinto pago de los fondos europeos. Los gasolineros lo que piden es que esta medida se haga, pero de manera paulatina, en los próximos 3 años, para que todos esos conductores que siguen utilizando diésel no lo noten tan pronto en su bolsillo. En la calle, disparidad de opiniones.
Igualar el precio del diésel al de la gasolina para acabar con el trato fiscal favorable al gasóleo es lo que pide la Comisión Europea. Del diésel no entiendo por qué tienen una subvención. Me parece correcto que lo equiparen. Creo que incumplimos muchas cosas con la Unión Europea. Hay que estar de acuerdo con las decisiones de la Unión Europea. Cada vez tenemos más contaminación. En la práctica quedaría así, se lo explicamos. Hablamos de un encarecimiento inmediato del litro de gasóleo de más de 9 céntimos que se traduce en más de 5 euros por cada 55 litros llenos en una berlina de diésel. Si lo van a subir, lo tendrán que subir. El mayor impacto se produciría en los sectores profesionales y la medida se aplicará también al gasóleo bonificado y profesional. Para los que tienen cosas agrícolas que están trabajando con el diésel, pues para esa gente tendría que ser un poco más barato el diésel que la gasolina. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio pide repartir esta equiparación del diésel a la gasolina durante al menos 3 años. Por opción, pues mejor, que cuanto más barato mejor, claro. A esto hay que sumarle el modelo sostenible de financiación de carreteras que pide SEOPA. España es el único gran país de la Unión Europea cuya red de carreteras es mayoritariamente gratuita. Piden tarifas medias que garanticen año tras año los recursos para mantener el adecuado estado de las carreteras ante el déficit inversor. Nuevo acuerdo sanitario que une a Castilla y León con las comunidades limítrofes. Esta vez se renueva el convenio que existe desde hace años con Castilla-La Mancha. Miles de vecinos de la provincia de Ávila se van a ver beneficiados. Un convenio sanitario vigente desde el año 2009 y que hoy aquí en Arenas de San Pedro se ha renovado para los próximos 4 años. El objetivo, que cerca de 30.000 abulenses vecinos del Valle del Tietar puedan recibir asistencia sanitaria en el Hospital del Prado de Talavera de la Reina en 2 niveles. Por un lado, atención especializada, incluyendo consultas externas e ingresos programados, pero también la asistencia sanitaria de urgencia. Para Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García Paje, la sanidad es una prioridad compartida. Esto nos va a permitir mejorar la atención especializada, las urgencias, las emergencias y el transporte sanitario, la gestión del conocimiento, que va a ser, desde luego, un elemento principal, como la investigación, y también como compartir la historia clínica, que aunque pueda parecer que eso es algo fácil, no lo es, porque hay que dar muchos pasos y es muy importante. Una imagen que va más allá de un acuerdo entre 2 comunidades autónomas. Es la escenificación de que la colaboración institucional en estos tiempos convulsos es posible. Tenían que ser habituales, pero en la España actual parece que la labor política se tiene que ver como enfrentamiento cotidiano y diario. La firma de este convenio acerca servicios públicos a las personas, derriba fronteras y es ahí donde las autonomías juegan un papel fundamental. Un alegato que han realizado ambos presidentes. Somos leales representantes del espíritu y de la forma que le dio la Constitución española al Estado autonómico. El Estado de las autonomías no solo funciona, sino que además es eficaz y que resuelve problemas reales. Y reclaman igualdad para que no se sigan permitiendo agravios territoriales, algo que se conseguiría con una reforma de la legislación electoral. 5 simples diputados que representan a una parte de España terminen decidiendo por todos los demás. También se abogó por el cuidado del estado de bienestar y para ello reclaman un estado fuerte y estable. El cáncer de páncreas es uno de los que tienen peor pronóstico. La supervivencia media es de apenas 6 meses desde el diagnóstico, un drama que cuesta unas 10.000 vidas cada año en España. El Centro del Cáncer de Salamanca ha encontrado un camino esperanzador. Ya ha funcionado en ratones. Estamos acostumbrados a esta imagen como sinónimo de muerte y destrucción, pero imaginemos que ese misil de precisión lo que mata selectivamente son células tumorales. Han sido 6 años de trabajo desde el laboratorio del CSIC hasta identificar una proteína presente en cáncer de páncreas para la que se han generado 2 anticuerpos, que conjugados con fármacos muy tóxicos han frenado el cáncer e incluso lo han revertido.
es el anticuerpo que dirija el producto citotóxico exclusivamente a la célula tumoral. Esta es, digamos, la base del estudio. Este es el misil teledirigido que hemos preparado en el laboratorio y que ha dado buenos resultados. El trabajo se ha desarrollado con éxito en cultivos celulares y ratones, y ahora el siguiente paso es lo que se denomina humanizar los anticuerpos para que sean efectivos en personas, lo que llevará otro medio año. Queremos empujar esto hacia la clínica todo lo que podamos para generar un anticuerpo conjugado a fármaco lo más específico posible para que sea lo menos tóxico posible. Tras ese salto, con apoyo económico de la Fundación CRIS, se comenzará a probar en células de pacientes reales del IDIBEL de Barcelona, donde se espera confirmar su eficacia y bajos efectos secundarios. Cada vez se hacen más testamentos solidarios, herencias que se dejan a ONGs, fundaciones o proyectos de investigación y que han crecido en Castilla y León un 34%. Es un gesto desinteresado que sobre todo se da en mujeres de entre 50 y 70 años. Olga tenía claro que quería compartir lo que tenía. Siempre tenía en mente el hecho de donar algunos bienes pues a alguna ONG, o en este caso pues a ACNUR. Así que en 2015 decidió incluir en su testamento esa causa que la acompañaba desde hacía años, las personas refugiadas. Consideré que era una buena fórmula también para la parte final, ¿no?, de mi paso por este mundo. Su compromiso viene de lejos. En el año 2000 empezó a colaborar con varias ONGs y desde entonces ha apoyado proyectos en Panamá, Sudamérica y en África. No voy sobrada, pero a ver, siempre yo voy a tener más que lo que va a necesitar una persona refugiada, eso está claro. Por eso quiso dejarlo todo preparado. Se informó con ACNUR, habló con su notario y repartió su herencia pensando tanto en los suyos como en quienes más lo necesitan. Cuando salí del notario dije, bueno, ya está hecho. O sea, entonces es como, ya me puedo ir un poco más a gusto, ¿no? Un testamento que seguirá cuidando vidas incluso cuando ella ya no esté. El primer gran incendio de la temporada, el que asola la provincia de Tarragona, ya se da por estabilizado. Ha arrasado más de 3.000 hectáreas. Han vuelto a casa alrededor de 18.000 vecinos y se ha levantado también el confinamiento en los municipios más afectados. Pues en ese fuego de Tarragona trabajan también efectivos llegados desde Castilla y León. Estas imágenes son de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de las BRIF de Lubia, en Soria. Ellos desarrollan labores en el flanco izquierdo con medios aéreos. Y una gran nube de humo era visible esta tarde desde Palencia por culpa de un incendio de rastrojos. El fuego se originó en el municipio de Villalobón y aunque no ha sido grave, sí que ha sido aparatoso. Ya está controlado y se investigan las causas. En Castilla y León sigue bastante tranquila la situación en cuanto a incendios, aunque ya ha habido días de calor intenso, sobre todo la semana pasada. Hoy hemos vuelto a notar un aumento de las temperaturas y seguirá así los próximos días. Andrea Olmedo. A las 9 de la noche se desactivan los avisos amarillos por altas temperaturas en la provincia. El calor intenso ha regresado tras varios días de tregua, aunque no hemos llegado a esos 37 grados como estaba previsto. En Zamora sí que se han superado los 35 grados de máxima, unos avisos que mañana se repiten. Y ya para el viernes está previsto que las temperaturas vuelvan a bajar. Cuando sí que notaremos más calor será por las noches, porque los mercurios podrían rozar los 20 grados centígrados, aunque eso sí, lejos de las noches calurosas que hemos pasado la semana pasada en plena ola de calor. Durante la pasada ola de calor, la primera de este año 2025, no solo las temperaturas diurnas fueron extraordinariamente altas, las temperaturas mínimas también estuvieron por encima de la media y como consecuencia tenemos que las noches tropicales, aquellas en las que la temperatura mínima no baja ni siquiera de los 20 grados, cada vez llegan más temprano durante el año. Si miramos esta gráfica, por ponerles un ejemplo, en el año 1992, entre los meses de enero y de junio, sumando todas las principales estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología, tuvimos la cifra de 15
noches tropicales. Pues bien, este año 2025, en ese mismo periodo, de enero a junio, llevamos más ya 526 noches tropicales. Y podemos destacar 3 ciudades en concreto dentro de nuestro país, de toda la península ibérica. Barcelona con 25 noches, Castellón con 26 y Melilla con 28. Y si miramos ese incremento, lo que ha supuesto son 21 noches más en el caso de Barcelona y Castellón con respecto al periodo 1981-2010 y de 19 en el caso de la ciudad autónoma de Melilla. Y estas noches tropicales, que suponen un importante riesgo para nuestra salud, no son otra cosa sino una consecuencia más del cambio climático. A falta de playa y con este calor son muchos los que vienen en estas fechas aquí al embalse del Pontón Alto a refrescarse. Por eso la Junta ya ha comenzado una campaña de información, también de concienciación. Recuerdan que esta no es una zona de baño y que por eso no hay vigilancia. Por eso se pide especial cuidado con los menores, también con zonas donde no haya mucha visibilidad, donde no se vea el fondo e incluso que se tenga especial cuidado con los remolinos. Además, se recuerda también llamar al 112 para pedir auxilio si se necesita. Lo cierto es que este embalse ya ha sido trágicamente escenario de varias muertes por ahogamiento, la última un joven de 15 años. Si sabes por dónde meterte, hay que ir con cuidado y se disfruta. Si no te vas muy al medio, pues no da miedo, vaya. Tener un poco de cabeza y saber hasta dónde llegas. Si no puedes cruzar, no cruzas, lógicamente. La peligrosidad la tiene más el individuo que el lugar. Las tormentas de días pasados han provocado muchos destrozos en varias zonas de Castilla y León. En Medina del Campo, en Valladolid, hay cultivos arrasados por el pedrisco y en Rodilana el agua ha destrozado una calle. Van a ver el enorme socavón. Medina del Campo solicitará al Gobierno central la declaración de zona catastrófica por los estragos que sigue sufriendo tras la tromba de agua que el pasado viernes anegó la localidad. Ayer mismo en este barrio del Obispo Barrientos, uno de los más afectados por la tromba, un gran socavón se dejó ver en una de las calles, aunque ha sido reparado a lo largo de esta mañana. Peor es el escenario que se han encontrado los vecinos de la cercana pedanía de Rodilana, donde un gran socavón sobre una de las bodegas ha dejado una zanja de más de 6,5 metros que afecta directamente a la cimentación de los edificios cercanos. Y escuchen lo que ha pasado en los juzgados de Soria. Un hombre tenía que conectarse a un juicio por vía telemática, por videollamada, y lo hizo con total confianza porque declaró mientras conducía su camión. La historia ya empieza a sonar extraña, pero más aún cuando en esa videoconferencia apareció sin cinturón de seguridad y poniéndose el chaleco reflectante, en marcha, porque iba a hacer una parada, claro que sí. Podría perder por esto hasta 6 puntos del carné. Faltan medios y hay muchas diferencias entre territorios. Así lo piensan los jueces especializados en violencia sobre la mujer en España. Su opinión ha sido recogida por una encuesta que el Consejo General del Poder Judicial va a utilizar para mejorar las condiciones con las que trabajan. Actualmente, solo 2 de cada 10 juzgados de este ámbito cuentan con espacios específicos para las víctimas. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. El precio de la vivienda no deja de encarecerse y cada informe es más preocupante que el anterior. Hoy hemos conocido que el alquiler en Castilla y León es casi un 5% más caro que hace un año y en provincias como Ávila la subida es del 10%. Aquí se pagan 632 euros de media al mes. Aún así sigue siendo más bajo que la media nacional, por encima de los 1.000 euros. El principal inconveniente es el precio, lo que provoca que emanciparse sea un reto mayúsculo. Independizarse supone un reto cada vez mayor con los actuales precios de la vivienda y por ello son muchos los jóvenes que se emancipan cuando ya no lo son. Se produce después de los 30 años y es una anomalía desde el punto de vista social, desde el punto de vista también del afrontamiento con éxito del reto demográfico. Y los que lo hacen antes, el 82,8% comparten vivienda y solamente el 17,2% viven de manera independiente. El principal motivo es dividir gastos. Porque la dupla salarios y precio de la vivienda no encaja. No tienen salarios superiores a 1.000 euros. Por tanto, el acceso a la vivienda verdaderamente se ha convertido en una situación
muy complicada o imposible. Una opción es la vía de las ayudas. Hoy mismo la Junta ha publicado en el BOCIL la ampliación hasta 48 millones de euros de las ayudas para alquiler de viviendas, aunque colectivos vecinales creen que no resulta suficiente. Cuantas más ayudas hay, más suben los precios de los alquileres. Y piden otras medidas. Existe vivienda construida, pero que no se pone en el mercado de alquiler. El informe del Consejo de la Juventud recoge otros datos esclarecedores. A 8 de cada 10 jóvenes que están en alquiler les gustaría comprarse una vivienda, pero la realidad es que no pueden. Nuevo impulso a los bares de los pueblos más pequeños de Castilla y León, los que se convierten muchas veces en el epicentro del día a día para sus vecinos. Hay una línea de ayudas que ya ha cerrado su segunda convocatoria con 200 beneficiarios más. Cubo de la Solana es uno de los más de 70 municipios de la provincia de Soria que se han beneficiado de la línea de ayudas de la Junta de Castilla y León para bares y centros de ocio, con un importe total de 210.000 euros. Es una línea de ayudas que cierra su segunda convocatoria con 200 establecimientos beneficiarios más que el año pasado y para el que se ha destinado un importe total de 2,8 millones de euros. Llega el verano y con él los pueblos se llenan de gente, pero durante todo el año sus bares son punto de encuentro, motor económico e incluso una forma de luchar contra la soledad no deseada. El servicio a los que vienen de fuera y sobre todo los mayores de aquí creo que son los que más agradecen. Aunque no es fácil mantenerlos abiertos. Cosas que son malas y otras que son muy buenas. O sea, vivir en el entorno de la naturaleza, luego los ratos que tienes libres, si te gusta la caza, la pesca, y los puedes aprovechar. 933 establecimientos de municipios de menos de 300 habitantes han recibido ayudas de 3.000 euros para sufragar gastos corrientes. Para el pago del agua, de la luz, del gas, de la calefacción, pero también para el pago de internet, conexiones que puedan necesitar dentro del local. Y nos permite seguir construyendo un pueblo vivo, dinámico y lleno de esperanza. En todas las provincias se han registrado más solicitudes que el año pasado. En Zamora hay un 52% más de establecimientos beneficiarios, en León un 40%, en Salamanca y Segovia un 32% más. En definitiva, como les digo, un éxito importante. Se estima que entre habitantes censados y veraneantes, los establecimientos beneficiados darán servicio a 200.000 personas al año en toda la comunidad. El incentivo al empleo del ingreso mínimo vital que se puso en marcha en 2023 no está teniendo el efecto deseado. En el último análisis hecho por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, se ha visto que está reduciendo hasta en un 12% la probabilidad de trabajar. Por eso piden una reformulación. Y seguimos con más noticias. Valladolid vuelve a ser escenario de cine, esta vez de una producción para Bollywood, la industria de cine indio. Los vínculos de la ciudad con el país han hecho posible este rodaje, que desde hoy y hasta el viernes ocupa las calles del centro. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el aguapatos no tenga edad. Y muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. La protagonista de Alfa vive en la exótica ciudad europea de Valladolid. Es el escenario perfecto para ambientar el número musical imprescindible en cada cinta india. Urbana, música urbana, con skaters, con parkour, con... Baile y música que desde esta mañana se escucha en varias calles del centro de Valladolid. La película se ha rodado toda en India, con lo cual este segmento como de respirar fuera les da exotismo. 150 personas trabajan en el rodaje, un equipo de la India, otro de la productora española y 40 que se han contratado en la ciudad, aparte de los extras locales que participan en el rodaje. Tendremos como unos 250 extras. Muy dispuesta a trabajar, a hacer. En Valladolid encuentran el marco perfecto para el ambiente onírico y fantástico que necesita la trama. No, it's beautiful. I think para él como director le encaja perfectamente la arquitectura, el tamaño de la ciudad es perfecta porque nos movemos prácticamente a pie. En Valladolid concluye el rodaje de una película que se estrenará en India a principios de 2026. Pero Valladolid... Si la canción es un hit, Valladolid va a estar con 900.000, potencialmente miles de millones de visitas. Ya tiene asegurada su difusión por todo el mundo.